Buenos días, mi nombre es Licenciada Adriana Blanco Pimiento, soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Actualmente curso séptimo semestre de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy les voy a socializar la actividad EIVET para el cumplimiento y evaluación de la SO3. El tema seleccionado para esta actividad es tiristores. Primero que todo, partamos de un concepto básico de que un tiristor es un componente electrónico que funciona como un interruptor controlado. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que nosotros le vamos a enviar una señal a ese tiristor para que ese se active, provocando el flujo de la corriente en una dirección, ¿sí? O en dos direcciones dependiendo del tipo de tiristor que estemos trabajando. Su símbolo básico es el que podemos ver en el esquema 1. Tenemos nuestro ánodo positivo, cátodo negativo y la entrada de la puerta con puerta. Otra configuración o forma de ver el símbolo es ánodo, cátodo, PN-PN. Y otra forma de ver es el esquema 2, que sería como nosotros lo conectaríamos normalmente en una protoboard. Lo veríamos como, por ejemplo, en este caso, la referencia C106, cátodo, ánodo y la compuerta. Tiene zona de corte, zona activa, entre otras. Tenemos que analizar que estos tiristores son utilizados comúnmente en aplicaciones de la vida cotidiana, como son en control de velocidad de motores, alarmas, todo el tema que tiene que ver con sistemas de control, automatización y reducción de energía, o de iluminación o demás. También son utilizados como rectificadores, cabe notar. Encontramos los tipos de tiristores. Primero que todo tenemos el SCR, control de fase o comunicación rápida, que es básicamente el básico. Lo único que va a permitir es que a través de una señal que entra por la compuerta se va a activar una corriente de ánodo a cátodo, permitiendo que ese tiristor esté activo a menos de que en algún momento esa corriente baje o se interrumpa. Luego tenemos el VCT, bidireccional controlados por fase. Si ustedes los pueden denotar en la imagen, podemos ver que básicamente son dos tiristores con direcciones opuestas, lo que va a permitir que la corriente se desplace en dos direcciones sin ningún tipo de problema, y esto nos va a ayudar mucho en cuanto a algunos sistemas. Luego tenemos el TRIAC, el tríodo bidireccional. Este básicamente nos va a permitir llevar corriente alterna en dos direcciones opuestas sin ningún tipo de problema. Luego viene el fototiristor. El fototiristor lo que va a hacer básicamente es que se va a activar cuando en su área fotosensible encuentre algún tipo de radiación o de energía o lo que él pueda ver como luz. Entonces se va a activar y va a permitir la conducción por medio de la luz. Luego tenemos el RCT de conducción inversa, que básicamente es un SCR, pero en paralelo a él se le conecta de forma inversa un diodo, lo que permite que no hayan corrientes innecesarias en el tiristor. Luego tenemos el GTO de desactivación por compuerta. Este es uno de los más nuevos y lo que permite es que a través de la compuerta se pueda básicamente apagar o encender el tiristor sin ningún tipo de problema. Bueno, ya centrándonos un poquito en el SCR, en la operación, podemos denotar que si hay un VCH demasiado alto, la gráfica va a llegar al punto de ruptura de avalancha por voltaje. Si avanzamos un poco y llegamos al VBO, encontramos una corriente igual a 0. Eso quiere decir que básicamente el tiristor se va a activar y a mayores corrientes va a seguir activándose, o sea, va a seguir encendido, de manera tal que el voltaje va a ir disminuyendo, pero la corriente va a ir aumentando hasta que llegue a un punto de mantenimiento, donde ya va a seguir la tendencia de corriente aumentando, y pues ese es el comportamiento básico en relación a la gráfica. Luego tenemos un ejemplo básico donde nos preguntan la tensión que cierra este tiristor, el SCR, a una corriente de 7 miliamperios. Si nosotros podemos denotar, nos dieron unos datos de VGT, dieron el voltaje entre G
y T es 0.75. Por consiguiente, lo único que vamos a aplicar es una malla para hallar el BIN. Aplicando la malla obtenemos básicamente que el voltaje es de 7.75 voltios. Luego verificamos y nos vuelven a pedir que calculemos la tensión que abre el SCR si la corriente de mantenimiento es una nueva, 6 miliamperios. Entonces, este voltaje ya no va a ser el que nosotros habíamos tomado de 0.75, sino va a ser nomás de 0.7 y volvemos a aplicar la fórmula obteniendo 1.3 voltios. Ya para un ejemplo de aplicación del SCR podemos denotar lo siguiente. Si observamos el circuito final, podemos denotar que una vez nosotros presionemos el interruptor o el SWI1, entonces podemos denotar que ¿qué va a pasar con la alarma? Se va a activar, es decir, no va a dejar de sonar, seguirá sonando durante el transcurso del tiempo. El LED indicará, estará encendido porque pues, nos va a indicar que la alarma está encendida, en este caso que hay una alarma porque algo pasó, y luego la única forma de que esto se apague, aunque este deje de funcionar de por sí, es que manualmente, pues por ejemplo en un negocio, alguien empleado vaya y pulse el switch número 2 para que este se apague, porque el switch número 2 lo que va a hacer es interrumpir ese flujo de corriente para que el SCR deje de funcionar. Bueno, esto fue todo, muchas gracias por su atención, espero les haya servido la explicación, nos vemos en un próximo video, gracias.